Bienvenido a todos y a todas, que no lo he dicho antes, me gusta empezar cada domingo diciendo bienvenido, porque es así como tenemos que sentirnos, bienvenidos, bien recibidos, contentos. Y dicho esto, el mensaje de hoy, que creo que Dios me mostró que debía compartir hoy, ¿cómo definiríamos la sociedad en la que estamos viviendo? Es difícil, ¿verdad? Definirla en pocas palabras no es fácil. A mí se me ocurren algunas, ¿no? Algunas palabras que pueden describir la sociedad en la cual, la cultura en la cual nos ha tocado vivir. Lo que yo veo, hablo desde mi perspectiva, ¿no? Veo muchas veces intolerancia. Si tuviéramos que describir esta sociedad, por lo menos yo la describiría como una sociedad cada vez más intolerante, más competitiva. También a la misma vez transmitiéndonos la idea de comodidad. También un poco cada día más impune. Todo vale. Y como hablo muchas veces, las redes sociales están contribuyendo a esa impunidad, ¿no? Porque desde los perfiles que no son reales, puedes decir lo que quieras y nadie sabe que eres tú, salvo que te denuncien o que pase algo gordo y te pillan la IP de donde has hecho has lanzado esas palabras, pero por desgracia estamos en una sociedad así. Tú puedes también describirla con tus palabras y también seguramente acertarás, ¿no? Y lo malo de todo esto, o lo bueno, no lo sé, lo real, por así decirlo, es que nosotros, como hijos de Dios, pasamos muchísimo tiempo rodeados de esta sociedad, de este ambiente. Es la realidad, ¿verdad? Trabajo, estudio, compra, donde vaya, estamos metidos en esta sociedad. No podemos hacer un túnel específico para cristianos para pasar aislados de todo lo que nos pasa, ¿verdad? Y por eso su influencia en nosotros, aunque no queramos, es bastante. Es una influencia bastante importante. Y hay un texto en Romanos 12:2, que nos sirve de ayuda. Nos sirve de ayuda para saber o para estar atentos a esto que estamos hablando. Romanos 12:2. Voy a utilizar la nueva versión internacional, ¿vale? Porque creo que puede ayudarnos mejor a clarificar las cosas, ¿vale? Romanos 12:2. Dice así: no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. No os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Como decía, este texto nos puede ayudar a saber movernos en esta sociedad. Yo he dividido este texto en 3 partes. La primera parte es: no os amoldéis. Y hago una pregunta: ¿qué significa esto? ¿O qué entendemos por no amoldarnos? Sinónimos de amoldarse es conformar, acomodar, adaptar. De hecho, en la Reina Valera de 1960 dice: no os conforméis. No os amoldéis, es lo mismo. ¿Qué entendemos por no amoldarnos? Si os dais cuenta, en este pasaje no da el apóstol Pablo ninguna relación de cosas que hay que hacer
cosas que hay que dejar, cosas que no nos convienen. En ningún momento aparece ninguna relación, como aparece en otros textos, donde Jesús decía del corazón, del interior salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en otras partes de la Escritura dice también una serie de relación de cosas que no debemos hacer o que podemos identificar dentro de nosotros. Pero aquí no dice nada. Aquí el apóstol Pablo no dice nada. Y yo creo que es que no cabe hacer una relación aquí de que es conformarse o no conformarse. Y también no cabe porque quizás volveríamos al pasado, a los tiempos de la ley. No hago esto y ya está, todo solucionado. Dejo de hacer aquello, dejo de ir allí o dejo de ir aquí, perfecto, controlado. Pero no se trata de eso. Yo creo que el apóstol Pablo aquí no ha hecho ese listado ni trata de lanzarnos un mensaje de qué hacer o qué no hacer. Nos dice claro una cosa: no os conforméis, no os amoldéis al tiempo actual. Eso está claro. Pero no nos dice cómo. Y yo lo veo bueno que no nos diga cómo. Porque creemos en un Dios vivo. Creemos en el Espíritu Santo que Él nos ha dado y Él nos guiará, Él nos va a guiar y va a poner en nuestro corazón esa forma de no conformarse o no amoldarse que debemos de tomar. Estas palabras del apóstol Pablo yo las veo como un consejo a su pueblo, a los cristianos, a ti y a mí, como un consejo para animarnos a ver el mundo de una manera distinta, a no pensar que esto es lo que hay y tengo que adaptarme, no hay otra opción, sino hacernos pensar cómo puedo yo vivir en este mundo, porque podemos vivir en este mundo siendo cristianos, podemos vivir. Estas palabras nos sirven también para que seamos responsables y seamos prudentes en nuestra forma de vivir. ¿Responsables para qué y por qué? Porque si hablamos de la vida que Cristo ha hecho en nosotros, la nueva vida que Cristo nos ha dado, eso implica una responsabilidad de nuestra parte, como hemos dicho días pasados. Yo como cristiano soy responsable de transmitir una idea verdadera o teatrera, por así decirlo. ¿En qué he creído? ¿Es verdad que ha afectado mi vida tanto el Evangelio para que yo pueda vivir de esta manera y la gente lo vea? Por eso digo que tenemos que ser responsables de lo que hemos recibido de parte de Dios. Y prudentes porque este mundo, como decía Chiquilín, es complicado. Y como hemos dicho antes, es una sociedad complicada. Y no te puedes lanzar al vacío de manera ingenua, creyendo que todo es oro lo que reluce, de que todo son risas y aplausos. Tenemos que ser prudentes a la hora de conducirnos en esta sociedad, en nuestra cultura. No te asustes, ¿eh? No te asustes, pero es la realidad. Una de las cosas que también... sobre todas estas cosas que estoy hablando, es imposible que las separe de mi experiencia personal, de lo que yo he vivido, ¿no? Es imposible, ¿no? Yo no puedo hablar por ti, pero tengo que hablar por lo que yo he vivido, ¿no? Y una cosa que también hay en esta sociedad actual, en esta cultura, es que no sabe a dónde va. Esta cultura no sabe a dónde va. Esta cultura vive a golpe de adelantos, a golpe de descubrimientos, pero no tiene una meta definida para ti y para mí. Cristo sí tiene una meta definida para ti y para mí, estar un día en su presencia. Pero esta sociedad no te da una meta, no te da una meta a la cual vas a llegar ni cómo vas a llegar. Y sí tiene un alto precio el
sumergirte y aceptar todo lo que hay en esta sociedad. El alto precio es tu vida completa. Tu vida completa. Otra circunstancia y otra definición de esta sociedad es que esta sociedad no te da descanso. Todo lo contrario, más bien te da ansiedad y estrés. Fijaros un detalle, ¿no? Y esto lo veis en internet o lo habéis escuchado de una manera o de otra. La gente poderosa gasta un montón de dinero en su seguridad personal. En su seguridad personal. Tanto en su casa, instalaciones de alarma y de temas muy sofisticados, como guardias personales, seguridad personal. ¿Por qué lo hacen? Si el dinero da la seguridad y todo este entramado da la seguridad, ¿por qué hacen esto? ¿Será porque no se sienten seguros? ¿Porque saben que no están seguros? Esta sociedad te vende sus valores, por ejemplo, te dice que el trabajo es lo más importante, porque gracias al trabajo puedes llegar muy lejos, consiguiendo mucho dinero, trabajando más, y está bien. Dios le dijo a Adán y Eva que debían trabajar para ganarse el sustento. Pero hay que poner límites. Hay que poner límites. Y esta sociedad no te va a poner esos límites. El Evangelio sí te puede poner límites, buenos límites, a esa ambición personal o a ese estilo de vida supuestamente bueno que te ofrece esta sociedad. Lo que de verdad vale, no se puede comprar con dinero. Eso lo sabemos, ¿verdad? La paz, como decía antes, la seguridad. ¿Dónde se compra? A ver, alguien que haya dado con la tienda de comprar la paz. La seguridad, el gozo genuino, no el gozo efímero. ¿Dónde lo venden? ¿Alguien lo sabe? Si podemos decir que alguien lo vende, no. Jesús dice comprar gratis. Comprar gratis. Jesús, el gozo y la paz las da gratis. Él ya pagó en la cruz por estas cualidades que tanto el mundo necesita y busca. Estas palabras de Pablo no significan, no te empujan a que te quedes quieto. Bueno, como todo en esta sociedad es malo, me siento en un banco y no hago nada, ni mucho menos. Estas palabras de Pablo te están diciendo que no te conformes, pero como un contrapeso para equilibrar tanta influencia que podemos estar soportando de parte de esta sociedad. Son una llamada de atención, una bengala de esas que tiran en los barcos cuando se hunden, para que diga, que se puede, que estamos aquí. Es un contrapeso para, como decía antes, equilibrar esa influencia que los hijos de Dios soportamos en este mundo. No cabe decir, esto, no haga aquello, no vayas allí, no vayas allá. No vale eso. No vale eso. No es solo eso. Tenemos que pensar por nosotros mismos y ser selectivos. Eso es lo que nos dice la palabra. Pensar por nosotros mismos y ser selectivos en cuanto a lo que se nos ofrece en este mundo, en esta sociedad. Y son palabras, como decía antes, que sirven de freno para que esta sociedad no nos arrastre, para que los mensajes que recibimos de esta sociedad no nos arrastren. Fijaros lo que dice un poco al hilo de Romanos 12:2, no amoldéis a este mundo, al mundo actual,
Fijaros lo que dice Jesús a sus discípulos en Juan 16, 33. Fijaos lo que dice la advertencia que ya hizo Jesús en su momento a sus discípulos, que ha quedado grabado para que nosotros, los discípulos del siglo XXI, también lo escuchemos. Juan 16, 33 dice: yo os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz, la verdadera paz, la paz interior que no se puede mover fácilmente. En este mundo tendréis aflicciones. En este mundo tendréis aflicciones. Pablo dice: no os amoldéis al mundo actual. Le falta decir: porque tendréis aflicciones. Pero ¿qué dice Jesús? Tened ánimo, yo he vencido al mundo. Ten ánimo, Dios está contigo. Él ha vencido al mundo. El segundo punto en el que he dividido este texto es la renovación de vuestra mente. La renovación de vuestra mente. Y otra pregunta: ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo renovar mi mente? Vamos a leer esta parte. Es interesante estas pocas palabras, lo que hay detrás de ellas. Sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Es interesante porque nos está diciendo, yo entiendo en este corto texto una manera dinámica. No es, como decía antes, quedarnos quietos, sentarte y verlo pasar. Aquí detrás hay movimiento. Sed. La terminación de ese verbo implica que tienes que tener voluntad y deseo de hacer eso. Tienes que tener voluntad y deseo. Tienes que tomar la iniciativa de querer ser transformado. Es una obligación. Sed, terminación imperativo. El verbo está en imperativo. Te manda Dios que te transformes tu mente, que busques la forma de transformar tu mente, que no te quedes quieto, porque entonces volvemos como antes, seremos influenciados y seremos arrollados por un montón de ofrecimientos que hay por ahí, por un montón de filosofía y un montón de historias que hay por ahí. Implica que tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que querer transformar nuestra mente. Esto no va a ocurrir de forma automática, como he dicho antes, pasiva. Tienes que querer. Igual que cuando Jesús te dijo: ven, sígueme, y lo seguiste. Si no te hubieras quedado sentado, no lo estarías siguiendo. Si no hubieras aceptado ese llamado que te hizo, pues igual que tuviste esa iniciativa, ese deseo de seguir a Jesús, Él te está diciendo: tienes que transformar tu mente. Tienes que tomar la iniciativa de transformar tu mente. Y fijaros lo que dice 1 Corintios 2:16, ¿vale? 1 Corintios 2:16 nos puede ayudar también. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. No dejes que esa verdad se anule en tu mente, se anule en tu corazón. Te la anule nadie. Tú tienes la mente de Cristo. Si has aceptado a Cristo y estás siguiendo a Cristo, tú tienes la mente de Cristo. Dios, Él te la dio en el momento
en el que tú lo aceptaste, decidiste seguirlo y comenzó a trabajar en ti. Pero no quiere que te quedes ahí, en ese momento primero. Igual que un bebé, no es normal que se quede siempre bebé, sino que tiene que ir creciendo conforme a las normas de la naturaleza. Dios quiere que tú sigas creciendo y que tu mente siga cogiendo amplitud de las cosas celestiales, de las cosas de su reino, de la voluntad de Él para tu vida. Él quiere eso. Tú tienes la mente de Cristo. Te digo esto porque el campo de batalla, la mente es un campo de batalla importantísimo. Como a ti el enemigo o el mundo te seduzca hasta que te anule, estás perdido. Estás perdido. Efesios 4:14. Fijaros. Ese texto no lo apunté en la lista de hoy, pero es importante que lo leamos y vas a verlo más fácilmente esto que digo. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. ¿Entendemos? No quiere que nos quedemos como bebés fluctuantes. ¿Sabéis lo que es fluctuante, no? Inseguro, con dudas, cambiante. No. ¿Cómo vamos a estar inseguros siendo hijos de Dios? ¿Dónde está tu fe? Y tu fe recuerda que es con un grano de mostaza, es suficiente. El campo, guarda tu mente que los días son malos, guarda tu mente, asegúrala en Cristo, en la palabra, cree la palabra. La palabra, yo siempre lo digo muchas veces, la palabra está actualizada al siglo XXI. Podemos vivir conforme a la palabra de Dios en el siglo XXI y si vives cerca de ella lo verás fácilmente. Lo podrás comprobar. No es una frase bonita, moderna que se me ha ocurrido. Te hablo por mi experiencia. ¿Vale? Dios no quiere que te estanques. Como decía antes, Dios no quiere que seas un bebé toda tu vida. Sería, como hemos dicho, una anomalía. Dios no quiere que te estanques. Dios quiere que sigas avanzando en su conocimiento y en tu crecimiento personal y en tu fortaleza interior. Por eso dice, volvemos al texto inicial, no os conforméis a este mundo. Este mundo nos va a hacer unos enanos mentales. No nos va a pensar, no nos va a dejar pensar, no nos deja pensar. Fijaros una forma, como decía antes, ¿cómo puedo hacer, no? ¿Cómo puedo hacer esta transformación en mi mente? Fijaros lo que hacía Jesús. Tenemos al Maestro. Tenemos, gracias a Dios, en la palabra al Maestro y su ejemplo. Lucas 5:16. ¿Qué hacía Él? ¿Qué hacía Él? Porque podemos decir, si es verdad, en los tiempos en los que vivimos, hay tantos avances, hay tantas tentaciones, tanta influencia, tanto, pero hermanos, todos los tiempos han sido así. En la época de los romanos, Roma era una nación poderosa y avanzada. Y los griegos igual, para aquella época, ellos vivían en la máxima avance que había. O sea, que no es excusa decir, vale, es que hoy hay mucho, no. Cada etapa, cada época de la vida, de la historia de la vida, de la historia del mundo, ha vivido siempre intentando avanzar y alcanzar lo máximo. Eso no lo pongamos en duda, ni lo utilicemos como excusa. No.
Lucas 5:16. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Solía. Lo hacía a menudo, constantemente. Ahí está la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo transformar mi mente? Acercándote a Él, viviendo en comunión con Él, viviendo en cercanía con Él. Yo no te voy a decir cómo. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, lo veíamos el domingo pasado, Él le dijo una fórmula por lo que había que orar, pero no dijo cómo, en qué lugar, de qué manera, en qué postura. Dijo que había que orar. Y nos dio una fórmula sobre lo que orar. Pero tú ya decides el momento, de rodillas, de pie. Eso ya lo decides tú. Lo importante no es eso. Lo importante es que te acerques a Él y que vivas en comunión estrecha con Él. Es eso. Mateo 22:37. El campo de batalla de la mente. Mateo 22:37. El primer mandamiento que trajo Jesús. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. La mente. ¿Por qué lo dijo Jesús? Con toda tu mente. Porque es importante. Tu mente es importante. Fijaros lo que dice Romanos 8:5. Romanos 8:5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Tenemos las dos naturalezas conviviendo en nuestro interior, la vieja naturaleza, la nueva naturaleza. Las dos están luchando por acaparar terreno en tu mente. ¿Decides tú a quién le das valor, más importancia? Decides tú. Ahí nadie puede hacer nada más que tú y la ayuda de Dios en tu vida. ¿Entendemos esto? La mente. Tú decides a qué dedicas tus pensamientos, a qué dedicas el esfuerzo mental. Tú lo decides. Pero puedes decir, esto no lo quiero, esto lo desecho en el nombre del Señor. Decido poner en mi mente, llenar mi mente lo que edifica, lo que es de ayuda, lo que me es de utilidad, tanto para mi vida personal como para la vida que me lleva al reino de Dios. Tercero y último. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estos dos primeros pasos nos llevan a un resultado, un buen resultado. Comprobar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Comprobar la voluntad de Dios para tu vida. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Pero ¿sabéis una cosa? Aquí siempre hay un pero, ¿eh? Hasta que no estemos arriba siempre va a haber un pero. Nuestra definición de buena, agradable y perfecta
coincide con la del reino de Dios? Te hago esa pregunta. Sabemos de parte de Dios que su voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta. ¿Nosotros entendemos ese buena, agradable y perfecta de parte de Dios para nuestras vidas conforme a la definición que nosotros tenemos de estas palabras? Es un poco complicada la pregunta, no sé. ¿Me explico? Te voy a ayudar, ¿vale? En esta sociedad todo gira en torno a cosas que aparentemente son buenas, agradables y perfectas, como el dinero, tener mucho dinero. Eso es bueno, agradable y perfecto para esta sociedad. La comodidad, estar comodito es bueno también, ¿verdad? Para esta sociedad nos lanzan, estás viendo la tele, te cortan la peli y te lanzan anuncios de venta de sillones, de esto, de lo otro, que no necesitas, porque ya tienes uno, pero te lo quieren vender. Y te dicen, porque este es más cómodo. Cómpralo, no importa. Te dicen que esa tele ya no, pero que esta tele sí. Y que te regalan un reloj con el sillón y una manta, por si te da frío. ¿Entendemos? La buena voluntad agradable y perfecta quizás de este mundo no esté unida a lo que Dios entiende por bueno, agradable y perfecto. Fijaros un ejemplo más. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, guiado por Moisés, los libertó de la esclavitud. Pero fijaros qué cosa, ¿no? Pensando en este texto, los hebreos tenían su casa, tenían su vida acomodada a lo que había entonces, ¿no? Pero ahora les dice que la buena voluntad agradable y perfecta de Dios para ellos es que se vayan al desierto. ¿Entendéis lo que quiero deciros? Sabremos aceptar como hijos de Dios la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, aunque no sea cómoda, aunque no sea complaciente. ¿Sabremos ver esa buena voluntad de Dios para nuestra vida? Muchas veces la pérdida de estatus en esta sociedad pues supone motivos de estrés, depresión, hasta de muerte. Porque, como decía antes, esto que nos transmite la sociedad como bueno, si nos lo quitan, ya no es bueno. Si tenemos un nivel de vida alto y desaparece de pronto, ya decimos, esto no es bueno. Y a lo mejor es bueno, porque tus ojos están puestos en la riqueza. ¿Entendéis? Tenemos que creer y entender y ver y aceptar que los fundamentos del reino de Dios y las definiciones del reino de Dios no tienen nada que ver en muchos casos con las definiciones humanas, terrenales. Tenemos que estar dispuestos, preparados, la mente para ese tipo de situaciones, si llegan de parte de Dios. Fijaros lo que dice Pablo en Filipenses 3, 7, 8. Filipenses 3, 7 al 8. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida
por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por, esta versión dice, estiércol. ¿Ah? Bueno, sí, nueva versión internacional. Dice estiércol. A fin de ganar a Cristo. Es fuerte estas palabras en este hombre que había estado en la cúspide de la sociedad, pues llevaba cartas de recomendación para luchar contra, permitidme que lo diga así, no os ofendáis porque, bueno, luchar contra la escoria que seguía a Cristo. Y fíjate lo que dice ahora este hombre. De estar arriba, rodeado de los grandes líderes religiosos y grandes políticos de la época, diciendo, lo estimo todo como pérdida por el valor de conocer a Cristo. En los caminos de Dios, perder algo puede resultar en ganancia. Perder algo puede llevarte a ser un ganador, un triunfador, conforme a los patrones del reino de Dios. Querer conocer la voluntad de Dios requiere de poner en práctica la fe y poner en marcha la fe. Fijaros lo que dice Proverbios 10:22, ya estoy terminando, Proverbios 10:22. Para que veamos, comprobemos que la aparente pérdida, conforme a la definición de Dios, no es tal. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Yo no veo en las palabras de Pablo, que recuerdo una vez más cuando escribió esta epístola al Filipenses, estaba en la cárcel, no lo olvidemos, estaba en la cárcel. No añade tristeza con ella. Él se sentía bendecido en ese zulo, en ese lugar que ni nos podemos imaginar cómo eran entonces las cárceles. No puedo entender que él dijera estas palabras. No puedo entenderlo. Ya estoy terminando, hermanos, deciros, por último, que estamos en este mundo, pero ya no somos de él. Tengo en mente, estamos en este mundo, pero ya no le pertenecemos al mundo. Por lo tanto, es una buena noticia. Puedes hacer así y desprenderte de él. Puedes hacerlo con autoridad. Debemos estar en el mundo. Debemos estar en el mundo. Pero ahora con una misión concreta. Y es contarle a los demás la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. En cada uno de nosotros, la vida nueva en Cristo que tenemos. Esa es nuestra misión ahora, si quieres. Pero déjame decirte algo más. Dios no aparta de ti, no aparta de tu proyecto, que tú decidas tener también un proyecto de vida. Me explico, que estudies, que trabajes, que te formes, que hagas tu familia. Claro que sí, claro que sí. Él cuenta con eso. Y Él quiere que tú como persona te desarrolles, claro que sí. Y crezcas y tengas tu meta, pero en torno a Él. En torno a Él, en torno a su enseñanza, porque eso es bueno para ti y para mí. Recordaros también que somos peregrinos y que estamos de paso, y de que tengamos en mente esa idea. Estamos de paso, somos peregrinos, caminamos a un lugar mejor. Y no veamos la palabra de Dios como una limitación como tal.
sino como una enseñanza para vivir mejor aquí en esta tierra. Una enseñanza para vivir mejor aquí en la tierra. Y también deciros que gracias a esa palabra somos libres de verdad. Somos libres de verdad. Por lo tanto, cree lo que el Evangelio dice de ti, lo que Él te propone, y vive conforme a ella, conforme a Él. Termino con Jeremías 29, 11, 12. El equipo de alabanza me puede ayudar mientras leemos este texto. Jeremías 29, 11, 12. Fijaros lo que te dice Dios en esta mañana. Si tienes dudas, si no estás seguro, si estás fluctuante. Fijaros lo que nos dice Dios en esta mañana. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Eso es para ti y para mí, de parte de Dios. Recíbelo. Vamos a orar. Y después cantamos una alabanza. Y como a mí me gusta decir en este tiempo final, podemos entrar a la sala de oración y si Dios te ha hablado en esta mañana, pues quédate en su presencia para lo que Él tenga que hablarte. Quédate en su presencia ahí, si quieres ponerte de rodillas, de pie, sentado, pero deja que Dios haga su obra en tu corazón, en tu interior. Señor, gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias por tu enseñanza, Señor, por tu cuidado. Tú quieres hacernos libres. Tú quieres hacernos crecer. Quieres seguir transformando nuestra vida. Quieres que no nos conformemos a este mundo, pero no por fastidiarnos la vida, Señor, sino todo lo contrario, por hacernos fuertes, sabios, para que podamos ser de ayuda a los perdidos, podamos ser de ayuda a los que andan dando vueltas sin saber dónde van. Esa es nuestra misión, Señor. Y queremos ser útiles en tus manos, Dios mío. Guíanos, Señor. Límpianos. Derriba murallas, rompe cadenas, quita temores y renueva nuestras vidas, renueva nuestro interior. Refórmanos, Señor. Refórmanos, Señor, para que podamos ser esos útiles que tú ves en cada uno de nosotros, provechosos para tu obra. Gracias, Dios mío. Recibe esta alabanza, recibe esta oración, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.